Bienvenidos, welcome, bienvenit. Uy. 3 idiomas, ¿eh? Sí. A este podcast Ajá. de él y ella, Ujú. donde él es Irving. Y ella es Dana. Uy, ya estoy hablando en rumano y ya mi cerebro va para el rumano y ya no sé de qué más decir, así como ya no sabía. ¿En español? Que tenía que decirlo en español. Es Lo que sigue. mezclas tus idiomas y el cerebro ya no sabe Sí, en qué idioma pensar, ¿no? exacto. Oye, ¿cómo se diría él y ella en rumano? Él, Shia. Él, Shia. Me gusta cómo suena en español, ¿eh? A mí también. Él y ella, ¿no? Sí. Sí, me gusta. Y bienvenidos a este podcast, donde Dana, más conocida como la esposita. Y tú eres más conocido como el esposito. Yo creo que mucha gente no sabe cómo te llamas, ¿eh? Yo creo que no. A ver, a mucha gente también como que no le gusta que me digas esposito, ¿no? Sí, alguna, no mucha, algunas. No mucha, ajá, sí, pero como que sí he visto algunos comentarios de que no le digas esposito, ¿no? Pero es que también te dejo de decir esposito, dice, ¿estás enojada con él? Ah, sí. También cuando me dices esposo, Ajá. ¿no? Mi esposo. O te digo por el nombre. O Irving, dice, uy, está enojado. Uy, estamos uy. tocando notas finas. Uy, no, la ropa sucia se lava en casa. Que no es cierto, ¿eh? No, o sea, no. no es cierto, nada más que a veces me sale así. A veces te sale esposito, a veces sale Irving, a veces sale esposo. A veces Ivy, nada más. Ujú. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a platicar en este segundo episodio grabado? A ver, no sé qué episodio sea del podcast, creo que es como el 7º, La verdad. no sé, pero estoy seguro que es el segundo episodio que estamos grabando con video. Eso sí, yo ¿No? también sé, eso sí me consta. El segundo episodio que pueden ver también ya en YouTube. En el canal de él y ella. Exactamente. Que de hecho, a ver, hay que platicar que ahorita estamos grabando un video para tu canal de YouTube. Estamos grabando el detrás de cámaras, ¿no? Exacto. De nuestro trabajo normal, ¿no? Sí. Porque nuestro trabajo normal es, pues, grabar videos para YouTube, para tu canal, este podcast, y pues mi trabajo de fotografía, ¿no? Entonces estamos grabando ahorita un detrás de cámaras. Entonces, Exacto. algunas escenas de ahorita saldrán en un video tuyo. Exacto. Exactamente. Bueno, a ver. Pero bueno, no nos desviemos y vamos a platicar de trámites. Vamos a platicar de los trámites. Vamos a platicar trámites, burocracia y papeleo. Ujú. Cuando te casas con un extranjero, nuestra experiencia de Rumanía y México. Sí. Vamos a platicar un poquito de cómo nos fue en todo el tema burocrático en ambos países. Que al final, mira, burocracia es burocracia. Ah, sí, ¿No? en cualquier país. Sí, Creo sí, que en sí. cualquier país, ¿no? Sí. Y la burocracia significa tiempo, Paciencia. paciencia, ¿no? Muchos, a lo mejor, días, meses de estar como, pues, yendo a oficinas del gobierno, ¿no? Y vamos a platicar eso, porque, a ver, también hay que platicar que mucha gente nos escribe. Mucha gente nos escribe a Dana, a mí, y nos pregunta como, oye, ¿cómo le hicieron para casarse? ¿Qué papeles necesitaron? ¿Qué trámites hicieron? ¿A qué oficinas fueron? Y la verdad es que no decimos exactamente qué papeles necesitamos nosotros, porque también fue hace 4 años y puede que las leyes cambian o puede ser que tú eres un caso como muy específico y puedes que necesitas no nada más esos papeles, sino 2 más. Entonces, yo siempre digo, tienes que ir a la embajada o a la alcaldía o a la migración, depende del trámite que quieres hacer, y allí tú explícale a detalle lo que tú necesitas y cuál es tu caso y qué es lo que quieres. Porque si no, así, si yo te digo que necesitas 3 papeles y vas allá y dices que 5, me va a decir que pues no supe, pero pues es que fue mi caso, ¿no? Es que es como muy arriesgado. Como muy arriesgado como decir exactamente qué fue lo que nosotros necesitamos, porque puede que vayan cambiando las leyes, ¿no? Sí, claro. Los requisitos. Entonces, siempre lo que hacemos es, yo te recomiendo, no, te platico un poquito cómo me fue a mí, y yo te recomiendo, ve a tu embajada, Sí. ve a tu alcaldía, ¿no? O y ahí que te digan bien específico qué necesitas.
Y sí, o sea, lo que vamos a platicar ahorita es nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿Qué fue lo que...? No nos vamos a meter a detalle de qué papeles necesitamos, sino más bien como cómo vivimos, ¿no? Exacto, Esos sí. trámites, porque nos tocó vivirlo en los dos países, tanto en México como en Rumanía. Ambos hoy tenemos residencia, Dana de México. Sí. Aparte, la residencia de Dana de México es permanente. Exacto. Ese es doble. Y yo tengo residencia temporal aquí en Rumanía por 5 años. A mí no me parece que sea tan temporal, pero 5 años Pues son 5 la verdad años. es que sí es bastantito. Y ya nos casamos aquí en Rumanía, entonces hicimos todos los papeleos para casarnos aquí y luego tuvimos que como oficializar, ¿no? O como legalizar nuestra boda del civil de Rumanía en México. O sea, en pocas palabras nos fuimos a México y le dijimos al gobierno de México que Irving se casó en Rumanía, entonces que ya está casado, pues, aunque no se casó en México, pero ya está casado, para que no se pueda casar en otros países, pues. Por si por ahí se me ocurría, ¿no? Algo así, Sí. ¿no? No, bueno, es que para eso Claro. dice el gobierno, pues. Entonces vamos a platicar de nuestras experiencias burocráticas, que no fueron nada más de un día, ni de un mes, ¿no? Fue una experiencia de meses y años, ¿no? Sí. Como unos 4 años, dirías tú. Mire, pero primero hicimos trámites de casarnos en Rumanía, después fuimos a México, me hice mi residencia, después que acabé con mi residencia de 3 veces que tuve que ir cada año, pero bueno, me fui yo más veces en cada año, pues. Y después llegamos a Rumanía e hicimos tu residencia. Mi residencia. Y mira, yo creo que vamos a empezar con lo primero, que fue casarnos en Rumanía. Porque nosotros decidimos que queríamos casarnos acá. Queríamos casarnos en el pueblo de... Bueno, a ver, yo quería casarme en México. Ah, bueno. Nada más para dejar claro, pero Sí. no podía porque me faltaba un papel. Sí, o sea, bueno, lo ideal, o sea, Dana siempre soñó con su boda en Claro. la playa, ¿no? Sí, claro. En México, en el Caribe, ¿no? Sí. Pero no se pudo por papeles, ¿no? Dana ya llorando, ¿no? Sí. No se pudo por papeles porque había requisitos que no cumplíamos en ese momento. Y lo más fácil en ese momento fue casarnos en Rumanía. ¿Y tú feliz? Yo feliz, ¿no? Claro. A ver, claro, o sea, para mí era bien interesante irte a casar a otro país, ¿no? Sí. Porque, digo, en México no es que me hubiera casado, pero lo conoces, ¿no? Sabes cómo funciona, pero está padre decir, oye, me casé en Rumanía, ¿no? Está interesante. Y yo, bueno, es lo que hay. Entonces, pues sí, nos venimos a casar aquí a Rumanía. Y la verdad es que para mí los trámites que se hicieron en ese momento, desde mi punto de vista, fue muy sencillo. Y te voy a decir por qué. Porque la realidad es que cuando hacemos trámites aquí en Rumanía, yo me dejo llevar, ¿no? Sí. Porque realmente Dana es la que hace las citas, la que se comunica con las oficinas, ¿no? Sí. Por el idioma, ¿no? Simplemente, para que se entienda. Y entonces a mí nada más me dicen, oye, Irving, pues ahora vamos acá, y ahora hay que firmar esto, y ahora hay que ir acá. Y pues yo, pues llévenme donde sea, ¿no? O sea, Sí, nada más para acabar esto. yo llévenme, ¿no? Entonces para mí realmente fue sencillo, porque pues no me tocó hacer mucho, pero más bien tú, ¿no? O sea, ¿qué tan complicado fue para ti? Para mí no fue tan sencillo, la verdad, porque, o sea, yo llegué de México, ¿no? Después de 6 meses que estuve allá, y tenía 3 meses para preparar la boda, o sea, boda como con invitados y todo, y también hacer los papeleos para poder casarme, ¿no? Claro, porque una cosa era el tema del civil, ¿no? Que es como lo legal con el gobierno. Exacto. Y lo otro era preparar la boda de la iglesia, ¿no? Exacto, O sea, la sí. decoración y los invitados y la mesa. Exacto. Que de hecho no fueron en el mismo día, que usualmente sí. Si te casas con un rumano, que es muy fácil y muy rápido, y todo el mundo sabe qué necesitas para casarte con un rumano si estás en Rumanía, entonces es realmente el mismo día. O sea, la boda del civil y la de la iglesia. Ajá, sí. Pero casos especiales, cuando te casas con un extranjero,
Además, no nada más para mi caso, no fue nada más un extranjero, sino casarme con un mexicano. Esto fue un caso excepcional, especial, diría la señora de la alcaldía. Porque ¿Cómo te dijo? yo me acuerdo que me fui a la alcaldía con la señora de registro civil y le dije, hola, buenas tardes, me voy a casar con un mexicano, con un extranjero, con un mexicano y no sé qué papeles necesito para que pueda casarme por civil. Y me dice la señora, ¿no pudiste encontrar a ese hombre más cerca de Rumanía? O sea, ¿por qué no te casaste con un húngaro, no? Que es aquí frontera. Exacto, para que sea más fácil para ella. A ver, es que aparte nos casamos en la alcaldía del pueblo de Dana. Ajá, sí. O sea, chiquitito. Sí. ¿No? De hecho que fui la primera en casarme con un mexicano. Claro, claro. No, y entonces era como más difícil, ¿no? Que la alcaldía supiera qué papeles necesitas para casarte con un extranjero, ¿no? Exacto. De hecho, cuando le dije, me dice, mira, la verdad, sé cuáles son como papeles básicos, pero como te vas a casar con un mexicano, dice, no sé, déjame unos días, marcarle a mi jefa y allí vemos qué necesitas y yo te marco. Y yo, bueno, está bien, esperaré los días que necesita para que me marque. Después me marca, me da una lista gigantesca de todo. Interminable, así, pergamino, ¿no? Enorme. Sí, de todo lo que necesito. Y yo pensé, bueno, nada más es conseguir todos estos papeles y listo, ¿no? Ya nos podemos casar. Pero no. Pensé yo que esto va a ser fácil, pero no. Después, no sé realmente cómo me enteré de que tengo que hablar con la Embajada de México en Rumanía. O sea, yo no sé si en la alcaldía me dijo porque necesitaba un papeleo en la alcaldía de la embajada. Podría ser, ¿eh? Porque yo no sabía que tenía que hablar con la embajada. Miren, yo creo que hemos hecho tantos trámites, ¿no? Hemos estado tantos días en oficinas que yo creo que ya perdimos la noción de qué papeles son de qué trámite. Sí, eso sí. ¿No? O sea, sí. Ya no sabemos exactamente si el acta de nacimiento apostillada fue para casarnos o para la residencia o para los dos, ¿no? Como que ya tenemos todo revuelto. Y de hecho, ahorita que dije apostillado, yo la primera vez que escuché el término apostillado fue cuando me tuve que casar con Dana en Rumanía. Yo no sabía, o sea, no me sonaba apostillado, que significa como... Apostillado significa que cualquier acta que tú traes de México, si tú no la apostillas, en Rumanía no tiene ningún valor, ningún poder. Claro, para ti como mexicano, aunque estés en Rumanía, tiene poder. Es como los billetes de peso. Si tú los traes en Rumanía, el rumano va a decir, yo no sé qué es esto, o sea, claro, tíramelos. No vale este dinero aquí. Ajá. Así también con los papeles. Pero si tú apostillas, o sea, eso es como el gobierno de México o de cualquier país que tú lo vas a hacer, porque en cualquier país se puede hacer, es que avala de que ese es el certificado de nacimiento, el original. Claro. O otra cosa que tú necesitas. Claro, como que el apostillar es hacer válido un documento en el extranjero. ¿no? Sí, exacto. Entonces, primero que nada, Dana, como dice, se fue a Rumanía para organizar la boda, que el civil, los papeles. Y yo estaba en México y Dana más me mandaba una lista, ¿no? Sí. Oye, necesito esto y ahora necesito esto y esto apostíllalo. Y quién sabe dónde lo puedes conseguir, pero consíguemelos. Y a mí nada más me mandaba papeles y recibe y toma y consigue, ¿no? Y yo me acuerdo de algunos papeles, sí que me acuerdo básicos. Me acuerdo que es el acta de nacimiento apostillada. Me acuerdo que era una carta de antecedentes no penales. Y una cosa que en el registro civil es como... bigamia, pero no sé cómo se dice en español. Es como... certificar para que en México no estés casado, o sea, me vas a traer una hoja de México que diga que no estás casado en México y así te puedes casar aquí. Exacto. No sea que tenés dos novias, ¿no? O sea, vas a tener dos esposas, ¿no? Una en cada país. Exacto. Sí. Entonces, esos son algunos, ¿no? De los papeles que recuerdo que me pediste que consiguiera. Y entonces mi labor fue esa, o sea, mi labor fue conseguir, ¿no? Los papeles, irme a hacer trámites, ver qué significa apostillar y ver cómo se hace, ¿no? Y dónde y tal onda, claro. Y Dana estaba en Rumanía y yo tuve que llegar a Rumanía con un mes antes de la boda del civil, ¿no? Por la embajada. Porque la embajada
hay una cita que tienes que hacer con la Embajada de México en Rumanía que te entregará un papel, ¿no? Que tienes que tener un mes antes de la boda por el civil. Y aquí llegó la primera complicación. Porque irte un mes a Rumanía es complicado. O sea, aparte yo trabajaba en ese momento. Sí, claro, sí. O sea, y llegar a mi trabajo y decir, oye, pues quiero un mes de vacaciones. Y además después del primer año que estabas en esa, Sí, o sea, en esa empresa. No me iban a dar un mes de vacaciones, ¿no? Pero yo como rumana dije, ¿cómo no? Es normal en Rumanía que por un año te den 21 días de vacaciones por año. Entonces dije, pues ¿cómo no vas a tener un mes? No sé. Es que, a ver, aquí vamos a platicar algo. En México, y en México no me acuerdo ahorita exactamente cuántos días son, pero, o sea, el primer año tienes tantos número de días y el siguiente año tienes más 2 días. Entonces tienes 7 y luego 9 y luego 10 y luego 12, ¿sabes? Como que va creciendo tus números de día conforme los años que estés en la empresa. Ah, ok. Y aquí en Rumanía creo que... No, pues, o sea, que nada más que tengas un año de trabajar ya en esa empresa y ya tienes tus 21 días. 21 días, es un montón. Sí, 21 días creo que hábiles. Claro, o sea, no te cuenta como el domingo o el sábado que no trabajarías, ¿no? Sí. O sea, y es que 21 días se convierten en un mes fácilmente. Claro, sí. ¿No? Sí. Entonces, ese fue como la primera complicación porque, pues no, ¿cómo le hacía yo para pedir un mes de vacaciones, no? Pero bueno, al final logré llegar como a un acuerdo donde estaba trabajando en ese momento. Me pude venir sí un mes a Rumanía, pero trabajé, o sea... No fueron como vacaciones tal cual porque tenía que trabajar. Mi trabajo me permitía estar en la computadora, ¿no? Y poder hacerlo así como desde donde sea. Sí. Entonces yo cuando llegué aquí a Rumanía con un mes antes, yo empezaba a trabajar más o menos como a las 2, 4 de la tarde de aquí de Rumanía y acababa de trabajar a las 2 de la mañana de Rumanía, que son como las 6 de la tarde en México. Sí. Y toda la mañana la tenía como libre, que fue que utilizamos para hacer trámites. Exacto. Bueno, y después fui a la alcaldía y después fui a la embajada donde me pidieron más papeles. O sea, no nada más la alcaldía me pidieron un listón, o sea, de una lista gigantesca, sino también la embajada. Y después la embajada, después de que le doy como 10 papeles, nada más me da una y esa me sirve para la alcaldía. Y después... Tranquila, ya te puedes casar por el civil. Sí, sí. Y esa fue como nuestra primera experiencia en trámites, ¿no? Que para mí fue... Creo que fue 2 meses o algo así. Para mí fue relativamente sencilla. Yo nada más conseguí los papeles en México que tenía que hacer y Dana organizó aquí todo, citas y todo. Que mira, ¿quién sabe cómo le hice? Que realmente me fui con tiempo antes a la alcaldía para preguntar. Porque mira, normalmente, o sea, yo creo que vas con un mes, nada más así como para saber. Pero me fui con mucho más tiempo que un mes. Es que yo creo que ya teníamos como... El pendiente. Ajá, de que yo pensaba así como de seguro va a haber como muchos trámites que hacer, como que no va a ser tan sencillo como suena, ¿no? Y yo creo que por eso también nos anticipamos y fuimos con tiempo. Qué bien, ¿eh? Porque si no, no nos hubiera dado... No nos hubiera dado la vida. Sí. Y después de ese primer trámite de la boda por el civil, que ya lo resolvimos, la nos boda, casamos. toda la onda, y después al siguiente día de la boda, Irving. Irving, sí. No estás enojada conmigo, ¿verdad? No estoy nada contigo. Irving ya se va a México porque tiene que trabajar, o sea, ya no podía estar más. Y yo digo, pues ya estoy casada, o sea, me quiero ir a México para estar con mi esposito, ¿no? Claro. Entonces le marco otra vez a la Embajada de México en Rumanía y bueno, empieza otros trámites para tener una visa y con esa visa irme a México y poder hacer mi residencia allá para Claro. que no esté como turista. Claro, porque Dana puede entrar a México, bueno, cualquier extranjero Sí. puede entrar a México y estar en México por 6 meses como turista, ¿no? Bueno, Rumanía. europeo. Ajá, de Europeo. Europa, ¿no? Por lo menos Ajá. de Rumanía o de Europa, 6 meses pueden estar en México como turistas. Pero la idea era que Dana tenía que llegar a México con una visa
que es la visa como de unión familiar. Exacto, porque estamos casados. Porque estamos casados. Y esa visa, llegando a México, la podía canjear por su residencia temporal. Que además que también para esta visa te pedí otros papeles en México. Ahí los siguientes papeles, a meternos otra vez en oficinas, ¿no? Sí. Pero mira, vamos a irnos ahorita al punto de la parte de México. O sea, de la parte de tramitar tu residencia temporal. Porque creo que es aquí donde, por lo menos para mí, comienza un poquito ya los dolores de cabeza. Porque mire, llego con mi residencia, yo harta de hacer trámites, dije, uy, no, en México ya que mi esposo se encargue, que él lo haga, corte A, vamos a migración y me dicen, nada más el extranjero puede estar en la fila. Y yo, no manches, o sea, Sí. no, qué dolor de cabeza va a ser esto. Además, que en esa época yo no sabía muy bien el español, o sea, sabía así algo, ¿no? Pero no así técnico. Claro, es que lo que pasaba era que yo no podía irme como a la ventanilla con ella. Tenía que ir ella solita a pedir información y todo. Sí. Y lo que pasaba era que de repente como que a Dana le hablaban como muy técnico, ¿no? Como Sí. de el Y español rápido. muy rápido, técnico de cosas que necesita hacer. Y entonces Dana cuando venía conmigo, yo le preguntaba de, bueno, ¿cómo te fue? Y me decía, No entendí nada. y yo de, ¿cómo que no entendiste si acabas de venir de la ventanilla? Y yo dije, pues no, o sea, me habló en quién sabe qué idioma, no entendí nada, además rápido, no entendí. Me fui de allá y me voy con mi esposito y me dice, pues fórmate otra vez, porque pues si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo me formo otra vez y le digo a la señorita, mire, yo no sé muy bien el español, o sea, ¿me podría como explicar así más, con palabras más sencillas, por favor? Pero que es complicado como explicar como más sencillo cuando son como cosas como muy... Ajá. como Sí. técnicas, ¿no? Como... Sí. no, es que no sé cómo decirlo, pero son como palabras que cuando... Como el apostillado, Exacto. como el perrito, o sea, Perito. perrito. No, como que perrito. Un perito. Ya está, yo estoy confundido. Un perito. Exacto. No, ese. entonces, si a Dana le dicen, es que tienes que ir con una traducción oficial de un perito avalado, Dana así como de... ¿De qué me está hablando? ¿Un perrito? Sí. ¿No? Literal, así que un perrito, ¿qué tiene que ver un perrito aquí, no? Con los papeles, o sea, no entiendo. Entonces, pues, el primer año que hicimos trámites para la residencia de Dana fue la más complicada de todas. Fue un dolor de cabeza para los dos, porque ahorita fue la primera vez que los dos nos estamos como implicando en esto, entonces éramos los dos frustrados por días completo, porque estábamos ahí todo el día en migración y no sabíamos qué teníamos que hacer. Sí, como que, O sea. como que pasábamos días, o horas más bien, y no resolvíamos, ¿no? Sí, fueron No. 2 días que no sabíamos nada. El tercer día fuimos con mi amiguito, que si no mal recuerdo se llama Guillermo, Y es que, y él me ayudó. y es que O Guillermo, sea, sin él, yo creo que al día de hoy estaría en migración, ¿eh? creo que Guillermo se llamaba así. Creo. Creo que sí. Sí. Es un señor que trabajaba ahí en migración, que a mí me pareció que, o sea, muy bueno. Sí, Muy, sí. muy, Siempre muy, muy bueno. sonriente, siempre explicándole a la gente, aunque no entendías así como muy técnico, te explicaba las palabras más sencillas para que tú entiendas. No entendiste la tercera vez, no te preocupes, te cuenta la cuarta vez, pero igual así como bien dispuesto, no es así como, "Oh, no entiende", o sea, no, así como sonriente, o sea, Sí, la verdad, muy apoyaba buena onda. mucho a la gente. Además que creo que, digo, el señor tenía una habilidad muy buena porque están ahí extranjeros. Ujú. Entonces, si hay muchos extranjeros que le pasan como a Dana, que no entienden como ese español ya muy técnico, que no tengan el español muy avanzado, o sea, ese señor te ayudaba muy bien. Sí. O sea, te lo contaba 1, 2 y 3 veces, hasta 4 veces, Ujú. hasta que lo entendieras. Y si no, te ayudaba ahí en la computadora y te decía, mira, entra aquí, entra aquí, entra aquí. Exacto, sí, no, sí, muy Entonces, muy bien, muy bien. Y a partir de ese año, Guillermo, yo no estoy seguro que se llame Guillermo, ¿eh? Guillermo o Antonio, o las dos. Algo así. Pero vamos a decirle Guillermo. Ok. A partir de ese año, del primer año, Guillermo se convirtió como con el que siempre íbamos cada año. Sí, o sea, sabía que tenía que renovar al siguiente año, yo directo iba con él, o sea, no... Sí, de hecho, Dana se formaba y ya era turno de pasar con Dana
pero si no le tocaba a la ventanilla de Guillermo, Dana decía, no, que pase el de atrás de mí. Sí, o sea, Se yo voy con este. Se esperaba hasta que se liberara Guillermo para ir con él, ¿no? De hecho, una vez cuando estaba formada, había una chava que era como muy frustrada de todo lo que tenía que hacer. Le dije, ve con Guillermo, porque él es extraordinario. O sea, él te explica. Y ya fue, y después, regresando, ya estaba sonriendo. Sí, pues sí. Sí. Y después del primer año de la residencia temporal de Dana, que vamos a hacer aquí un paréntesis, mira. Yo tengo mi residencia hoy temporal en Rumanía, que es por 5 años. Sí. 5 años. Ahorita llegamos a ese punto, pero son 5 años. En el caso de Dana, en México, la renovamos cada año. Era año tras año. Y no porque no se pudiera haber hecho de 3 años o de 5, sino que entre más años la tuvieras... Más caro. Más caro. Y yo me acuerdo que no nos podemos permitir pagar 8,000 pesos. Sí, creo que el de 5 años fue 8,000 pesos. O sea, permitirnos pagar 8,000 pesos para 5 años o algo así. Entonces la renovábamos año con año. Y creo que eso también lo convirtió un poquito más pesado, porque cada año en el mes de septiembre teníamos que regresar y volver a hacer los mismos trámites. Y la misma fila. Pero yo creo que con el tiempo nos íbamos haciendo también más expertos. No, sí, ya la segunda ya sabía, al menos ya sabía en qué fila tenía que ponerme, ya sabía lo que tenía que hacer, o sea, ya fue más fácil. Creo que en un día ya acabé todo. Y vamos a hacer una pausa, porque quiero checar las cámaras que estén grabando todas correctamente. Okay. A ver, ¿puedes ir a checar tú esta, esposita? ¿Esta se apagó? Sí. Es que tenemos que estar checando ahorita las cámaras, porque como estamos grabando el podcast, necesitamos estar seguros de que estamos grabando correctamente. ¿Grabando? Listo. Con mi amiguito. Listo. Bueno, entonces justo, ¿no? O sea, creo que cada año nos íbamos siendo más expertos. Sí. ¿No? Cada vez se nos iba haciendo menos pesado. El primer año sí fue el más difícil. Y el segundo más fácil. Y el tercero ya podía hacerme la permanente. O sea, ya la que dice no hay fecha de caducidad. O sea, sí, o sea, con esta residencia... Para siempre. Pentru toda una. En 2 idiomas, ¿eh? Que quede clarísimo, ¿no? Entonces, después de 3 años, en el caso de nuestra residencia, que era por unión familiar, ¿no? Porque estamos casados, después de 3 años, Dana ya podía tramitar su residencia permanente. Y bueno, de hecho, esta tercera ocasión de ese trámite, ese fue el más difícil, el más pesado. El más tardado, el más complicado, el más papeleo que necesitábamos. Sí. Y de hecho, con eso tengo ya un video en YouTube. Sí. Que si nos ven en YouTube ustedes también ahorita, los voy a dejar en la descripción, en caso de que lo quieran rever o ver. Sí. Sí, porque, o sea, no nos queremos meter ahorita a detalles porque es muy largo, ¿no? Es muy complicado lo que nos pasó. Nosotros estábamos en trámite con la residencia de Dana, pero nos tuvimos que venir a Rumanía. O sea, un rollo. Fíjense, llegué a Rumanía y después de 5 días de llegar, o sea, con el viaje que hay que hacer, después de 5 días me dice Inmigración de México que sí o sí hay que regresar a México. Y yo, no puede ser. O sea, estuve 5 días. Ni pude cambiar mi horario para dormir como noche de Rumanía y me tuve que regresar. Sí, fue el más difícil. Además, el más caro. Justo también porque... Sí, claro. Por el vuelo de Dana que tuvo que regresar, ¿no? Sí. Pero hay un video. Hay un video que dejaremos también en la descripción. Por quien guste ir a verlo. Pero después de yo me acuerdo que después de poder... Esa última vez que fuimos a migración y que tú saliste con tu residencia permanente, fue un día así como... No manches. Fue así. Por aquí, por inmigración, ya no paso. Por ahí ya. O sea, fue así como, amor, o sea, ya no vamos a regresar aquí. ¿No? Exacto, sí. Fue como de, se acabó esto, ya tienes tu residencia permanente, no tenemos que regresar aquí nunca más, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día, cuando te entregaron la residencia, fuiste con Guillermo. Sí, le dije a Guillermo, mire, aquí estuve 3 años, pero espero que te vaya muy bien y toda la onda, porque yo ya por aquí ya no voy a regresar, ya tengo mi permanente y ya, o sea, sí, ya. Muchas gracias, ¿no? Por todo, ¿no? Sí, me acuerdo que fue como a decirle que ya tienes tu residencia, que muchas gracias, ¿no?
Entonces estuvo padre, porque él siempre fue el que te estuvo ayudando en muchas cosas. De hecho, le di un regalito. ¿Ah, sí? ¿Qué fue? Le traje como un dulcecito de Rumanía. ¿Ah, sí? ¿El de rom? Sí. Ah, que no me acordaba, ¿eh? Sí. Que es como un chocolate. Es un chocolate que tiene la bandera de Rumanía. Y tiene ron. Tiene ron y adentro, o sea, es con alcohol. Y se llama rom, ¿no? De Rumanía. Rumanía, sí. Ajá. Ah, no me acordaba, ¿eh? Sí. Y bueno, la verdad es que él nos facilitó y nos ayudó la vida y muy, muy bien. O sea, la verdad es que sin él a lo mejor hubiéramos tardado lo doble. Sí. En todos los... Quién sabe, puede ser, sí. Necesitamos más señores como él en el mundo. En el mundo y en los detrás del escritorio burocrático. Sí. No. Por favor. Y bueno, ahorita vamos a platicar de Rumanía otra vez. Pero ahora ya está llegando tu residencia porque nos mudamos para Rumanía y tú como turista nada más puedes estar 3 meses, pero estando casado con una rumana puedes hacer tu residencia por unión familiar. Y a nosotros nos habían dicho que aquí en Rumanía, a diferencia de México, que en México tenías la opción de pagar por años. Por años, ¿no? Si tú quieres tu residencia temporal de 2 años, pagabas y te la daban, ¿no? Sí. Y nos habían dicho que a diferencia que aquí en Rumanía, tenías que hacerla año tras año a fuerza, ¿no? O sea, el trámite que hagas hoy, dentro de un año, tienes que volver a hacerlo. Cuesta lo mismo, o sea, no es diferencia de precio. Y bueno, nos metimos otra vez aquí, le toca otra vez a Dana, ¿no? Porque cuando estamos... Pero mire, aquí quiero decir de que cuando ya llegamos para hacer la residencia, yo ya no fue esa actitud como de burocracia, no. Sí, no. Ahorita fue así de que yo voy con todo, que si me dicen que no se puede, yo le digo, no, pregúntale a tu jefe o a tu superior, a lo que sea, pregúntale porque sí se puede. O sea, yo así de que no me voy a dar aquí vencida por nada, o sea, ningún no que me diga, no. O sea, Dana venía con la actitud de no me voy a dar por vencida, vamos a lograrlo, ¿no? Y en un día conseguí todos los papeles y el siguiente día nada más los entregamos y listo. Y es que, mira, a ver, y esto que dice Dana... Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Y es que, a ver, lo que dice Dana de eso de que si no sabían que le preguntara a alguien más, es por esto, porque es muy poco común aquí en Rumanía, en la ciudad donde estamos, que alguien ya haya hecho este trámite. Sí. ¿No? Con un mexicano. Entonces... Aunque bueno, es migración, debería de ser, porque somos, o sea, ya vas a migración, ya sabes que eres extranjero. Claro, pero yo creo que es más común, por ejemplo, que se casen con alguien de Hungría. Sí, o español. O español, o alguien de Europa. Sí, no mexicano, ¿no? Claro, sí. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de México, ¿no? Que pues en México tienes, o sea, hay muchos extranjeros. Muchos. De todos lados. De todos lados. Y entonces es más fácil, o como que tienen ya muy claro. Muy bien conocido todo el mundo de allí, de lo que tiene que hacerse. Claro. Y aquí no, o sea, en Rumanía no. O sea, tú llegabas a migración en México y había cola. O sea, en la oficina de migración abrían a las 9 de la mañana y tienes que llegar a las 8 para formarte ya en la cola. Sí, o sea, ya había cola. O sea, todo el tiempo hay extranjeros, ¿no? A diferencia de aquí. Tú vas a migración aquí y no hay nadie. No hay nadie, ¿no? Más que tú y Exacto. el señor de inmigración. Claro, entonces yo creo que también eso ayudaba, ¿no? De que allá hay como, ya está todo más claro. Y aquí estaban como, yo creo que a lo mejor muchos aprendieron con nosotros. Sí. ¿No? Y entonces pues sí, Dana sí llegó así con esa actitud de no me voy a estresar, no me voy a enojar, vamos a conseguir todo. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Sí, eso es clave, ¿no? Clave. No estresarte, tienes que ir de buenas. Si no vas de buenas, la vas a pasar muy mal. Sí. ¿No? Y, nos habían dicho eso. Regresando al punto, nos habían dicho que la residencia aquí temporal mía me la daban por 1 año. ¿No? Hicimos todos los trámites, ¿no? Llevamos todos los papeles que necesitamos de México. Aquí en el caso de Rumanía, tenía que venir con nosotros una traductora. Sí. ¿No? Porque como yo no sé rumano, ¿no? Porque para hacer trámites aquí en Rumanía tengo que saber rumano bien. Si no... O sea, porque yo cuando me fui a México y sabía español, no perfecto, pero si sabía español no necesitaba un traductor.
pero mi esposito, que no sabía rumano, tenía que estar un traductor. De hecho, también cuando nos casamos, Sí. en la boda civil, cuando tenías que decir, al alcalde te preguntó, ¿quieres casarte con Dana? Teníamos que esperar la traductora que diga en inglés y después tú tenías que contestar. Sí, y fue un traductor en inglés porque era muy complicado encontrar a alguien que nos tradujera del rumano al español. Y además que la traductora o el traductor nos tiene que acompañar a las oficinas Sí, o a la alcaldía exacto. en el pueblo, ¿no? Y es muy complicado encontrar a alguien que esté disponible, ¿no? Entonces encontramos a una traductora que me traducía a mí al inglés y yo contestaba y hacía todo en inglés, Sí, que igual nos ayudó en todo, ¿eh? sí. A todos lados. Fue hasta el Sí. pueblo, ¿no? Allá estuvo el día de la boda del civil, nos acompañaba a la notaría, que aquí, que para allá, ¿no? Y nos traducía todo. Entonces, después de estos primeros trámites, ¿no? Para mi residencia temporal, cuando vamos a que nos entreguen mi residencia temporal, la agarro, la veo y le digo a Dana, no manches, es por 5 años. Exacto. Y no, así como, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? O sea, O sea, no lo esperábamos, ¿no? Como que tenía que ser por 1 año y la teníamos por 5 y fue de, pues qué bueno, ¿no? pues no sé cómo ha pasado, pero qué bien. No, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, por lo menos 5 años, que es hasta el 2024. Sí. 2024, ya no tenemos que hacer nada. Y después De ya burocracia. te puedes hacer la residencia permanente, esposito, en Rumanía. Que esa no es como en México, que en México te dan la permanente y no tiene fecha de caducidad, como la mía. No, en Rumanía te lo dan, es permanente, pero por 10 años. Y después tienes que renovártela. Bueno, ya 10 años ya me parece muy bien, ¿eh? O sea, Sí, no, sí, claro, sí. aparte, por ejemplo, en el caso de Dana, que ya tiene su residencia permanente de México, o sea, es bien padre. O sea, es bien padre llegar cuando vamos de Rumanía a México, en el aeropuerto hay como 2 caminos, ¿no? El camino por el que van los mexicanos y el camino por el que van a migración los extranjeros. Y Dana, como ya tiene su residencia, Dana va por el camino de los mexicanos. Exacto, ¿no? sí. Dana no Que es la fila donde hay menos gente, porque Claro. en los extranjeros, uy, la fila que existe. Claro. O sea, ahorita que llegamos en enero a México, llegamos a migración, vimos la fila de los extranjeros enorme. Sí. O sea, pero mucha gente. O sea, yo no sabía cuántos extranjeros había metidos ahí, pero eran un montón, Sí. ¿no? Y en la fila de migración mexicana, bien poquitos, ¿no? O sea, Sí. no No, sé. sí, claro, muy sí, poquitos. sí. Y Dana se puede formar de este lado, ¿no? Entonces dice Dana, yo ya soy mexicana, 100%. Exacto. Todo está padre, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Tener ya tu residencia permanente. Yo dentro de 3 años más estaré tramitando mi permanente aquí en Rumanía, porque también nos facilita el tema del viaje. Sí, porque miren, por ejemplo, ahorita que nos fuimos a México, yo me fui con mi residencia, ¿no? Mexicana. Pero mi esposo, si ya que fuimos a México, si no hubiera tenido mi esposo residencia rumana o de Europa, no hubiera podido entrar en Europa ahorita por la pandemia. Claro, o sea, lo que ahorita Europa tiene sus fronteras cerradas para cualquier turista que no Sí. sea europeo, ¿no? Entonces, yo si no hubiera tenido mi residencia, no entro, ¿eh? Sí, o sea, turistas no se puede. Que son ciudadanos nacionalizados, creo que se dice, o tienen residencia, sí se puede. Y porque mi esposo tiene residencia, puede regresar. Si no, se hubiera quedado ahí en México. Sí. Yo también, definitivamente. Sí, y entonces, pues está padre, ¿no? Que podemos, si queremos ir a México, Dana puede entrar, ¿no? Sin problema a México. O exacto. si queremos venir a Rumanía, yo ya puedo entrar acá también, para acá. Entonces, eso nos ha facilitado mucho, aunque nos costó nuestros 3 años de trámites en México Sí. y aquí, bueno, un par de meses aquí, ¿no? ¿No? Que eso fue un poquito más rápido aquí. Oye, y algo interesante que quiero platicar y no que se me olvide, es que cuando estábamos haciendo algunos trámites en México, nos pedían, cuando estábamos legalizando nuestra boda del civil en México. Porque nos casamos en Rumanía y nuestra acta era En rumano. En rumano. Y Apostillado,
pero en rumano. Y teníamos que como validarla en México, Ujú. ¿no? Como decir, oficialmente estamos casados en otro país, ¿no? Ujú. Allí aprendí una palabra nueva que nunca se me va a olvidar. O sea, ¿Cuál? el de perrito. Ah, el de perito. El de perrito. Perito. Porque nos pedían que esa acta de matrimonio en rumano Ujú. la tradujeran al español, Ujú. ¿no? Por un perito oficial. Sí, o sea, no cualquier traductora, no. Tiene que ser perito oficial. Perito. Perito. Perito no, perito. No, perito. Eso. Lo que eso significa es que esa traductora o traductor es como avalado por el gobierno mexicano para que sea traductora de ese idioma. Ajá. En Y pocas palabras, perito. entonces, de un perito oficial del rumano al español en México, Ujú. solo había una En persona. todo México. Una persona en todo México. Sí. Que vivía en Ciudad de México, ¿no? Ajá. Afortunadamente, donde estábamos nosotros. Sí. Que la localizamos, le hablamos, hicimos una cita, fuimos a su casa, donde nos hizo la traducción. Y cuando estábamos con ella nos estaba contando que como que ya iba a retirarse, ¿no? Sí, como que ya no quiere. Como que ya no iba a ser parte de los peritos oficiales, Ujú. ¿no? Y yo, ¿cómo? Pero usted es la única. O sea, Claro, si algún rumano más se quiere casar y así, ¿qué le va a hacer? Y ella dice, pues no sé, pero sí, pero como que ella ya iba para retirarse ese año o algo así nos había platicado. sí. Entonces, está bien curioso que solo había una persona. Ujú. Digo, entiendo que no sea como muy común, ¿no? Muy común que ocupes el idioma rumano en México, pero va a haber casos como el nuestro, ¿no? Sí, son como 600 más o menos, dice la Embajada de Rumanía en México, rumanos en México, y también como más o menos la misma cantidad de mexicanos en Rumanía. Entonces tampoco es muy común, ¿sabes? O sea, A ver, y si yo te preguntara, ¿a ti dónde te pareció más complicado hacer trámites? yo diría que en México. Porque no nada más que duró mucho o que nos pedían papeles y después traigo el papel y me dicen, no es este, es otro. Y yo, ¿cómo? O sea, si me dijiste que fue A y ahora me dices que es B. O sea, ¿cómo? O sea, en Rumanía fue como un poquito más sencillo. Sí. Tampoco diría yo al 100%, vaya, pero al menos un poquito sí. Mira, y yo tengo que decir algo. La verdad es que la primera vez que hicimos trámites en México, sí nos estresamos, sí nos pusimos de malas, ¿no? Sí. Sí la pasamos mal. Pero Porque ya venía yo de Rumanía con muchos papeles que tenía que hacer. pero conforme fueron pasando los años y las veces de hacer trámites, Ya me convertí en una experta. y la verdad es que también ya no íbamos ya no nos estresábamos. No, ya ¿no? no. Ya íbamos así como de, vamos a Hay que relajarnos, hacerlo. vamos a pasarla Sí, bien, ¿no? con una sonrisa y... Porque si no la pasas muy mal, ¿no? Y el único que sale perjudicado es uno, ¿no? Sí, además que también tienes que entender que las personas que están detrás del escritorio, o sea, sí son como parte del gobierno, pero al fin y al cabo también son humanos. Y si le muestras una sonrisa, también te van a sonreír, ¿sabes? Claro. O sea, no es de... Claro, si llegas con la actitud de que, oye, ya estoy harta, pues... y créeme que la persona que está allá también, todo el día hace eso, o sea... Sí. Entonces, creo que aprendimos también a disfrutarlo, ¿no? O sea, por decirlo algo así, ¿no? O sea, como Sí. no pasarla mal, ¿no? Y pues digo, es parte de casarte con un extranjero, ¿no? Y de los trámites que hay que hacer, ¿no? O sea, no nada más es llegar a otro país y la boda de la iglesia y la pachanga y listo, ¿no? Sí, ¿no? exacto. Están todos los trámites que yo ya ahorita contándolo así como en retrospectiva, ¿no? Pues estuvo padre, o sea... Ah, no, sí, claro, ahorita sí. Ahorita ya acabamos. Ah, mira, por ejemplo, algo que quería decir que mi hermano, que algunos ya saben, tiene una novia rumana y ya están en planes de casarse. Están en planes de casarse y está bien curioso porque cuando nos sentamos a platicar con ellos, pues nos cuentan de que no, pues que tengo que apostillar esto y tengo que ir por este papel. Y traducir esto. Y yo digo, ay, no manches, qué bueno que ya acabamos. ¿No? O sea, qué bueno que nosotros ya pasamos por todo eso. Sí. Porque los escucho y me acuerdo, ¿no? De lo que nos tocó vivir a nosotros. Y digo, ya acabamos nosotros. Sí. Ya acabamos, no vamos a volver a ir
por lo menos por tu residencia, ¿no? Que ya eres permanente. Es padre vivirlo una vez. Sí, claro, sí. ¿No? Ya 2 veces diría, no sé. Y pues, esta fue nuestra experiencia. Exacto. ¿Qué opinas? Pero para ti, ¿cuál fue el más difícil? No, para mí definitivamente fue en México, ¿no? Bueno, pero sí. Porque digo, ¿no? Aquí en Rumanía Sí, claro. Aquí. te tocó a ti, ¿no? Sí. Pero pues la pasamos bien, ¿no? En retrospectiva, claro. En Sí. ese momento, pues No no tanto. tanto, la verdad. Bueno, sí, te parece verdad. Pero bueno, qué sincronizados estamos. Estamos sincronizados. Pero bueno, este fue el episodio, ¿no? Queremos compartirles nuestras experiencias, un poquito de cómo nos fue, de cómo lo vivimos. Y pues ya, espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Que se terminaron su cafecito, porque mi esposo sí se terminó su cafecito. Ya casi, todavía un poquito me queda. Yo mi agua no, pero ahí voy. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este podcast. Que lo hayan disfrutado. Que lo hayan disfrutado y nos escuchamos y vemos también en un próximo podcast. Cada lunes. Exacto. Tenemos un podcast extra que hemos grabado en México. Tenemos un podcast que grabamos con mi papá, que no hemos publicado, porque como ya empezamos a hacerlo con video, no, lo habíamos ya dejado de guardado, pero está bueno ese podcast, lo vamos a publicar, lo van a poder escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y bueno, no tiene video, es puro audio, pero ya en adelante, si hacemos alguna entrevista, será con video también. Ya va a ser con video, pero nada más ese que aún nos ha quedado, pues eso lo vamos a publicar. Yo creo que esta semana va. Sí. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos y vemos en un próximo episodio de podcast. De él y ella. Chao, bye, la revedere, adiós. Y quién sabe en qué más se llama. Ya no sé. Bye, la revedere.